Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Llegamos a este miércoles de la primera semana de Cuaresma y seguimos esta invitación al ayuno, a la conversión, con ayuno, oración y limosna, pero a la conversión del corazón mirando de frente la realidad de la vida en orden a la voluntad de Dios. Por eso hoy la Iglesia nos invita a la proclamación del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 29 al 32. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles: esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la reina del sur se levantará y hará que los condenen, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la presencia del Espíritu Santo, que llene de paz, de gozo, de luz, discernimiento, comprensión y entendimiento de esta palabra que se ha proclamado. Digamos juntos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Pues vamos a mirar el texto de nuevo, una, dos veces más, tres. Miremos todos los detalles, la narración de Lucas, capítulo 11, versículos 29 al 32. ¿Qué dice el texto? Objetivamente hablando. Palabras, expresiones, comparaciones que hace Jesús. ¿Quiénes están al lado de Jesús? ¿Qué dice Jesús? ¿Cuál es la temática? ¿De qué habla de la generación? ¿Qué pasa con esa generación? ¿Qué le están pidiendo ellos a Jesús? ¿Cómo responde él? ¿Qué comparaciones del Antiguo Testamento utiliza? ¿Y cuál es la expresión final? Miremos todos los detalles, verbos, palabras, actitudes, comparaciones que nos llaman la atención. Después de la lectura, ¿qué queda en la mente y en el corazón de nosotros como este primer momento necesario, fundante de esta oración con las Sagradas Escrituras? Segundo momento, meditación. Caminamos en una invitación clara de 40 días a una invitación a la conversión. Metanoia, cambio radical de vida, de criterios, de existencia delante de Dios, en la valoración de lo que Dios nos da, que es su voluntad perfecta, su gracia para poder vivir en su presencia. Aquí tenemos el cuadro del Señor, de la misericordia ampliado en su rostro, y le pedimos a Jesús, camino, verdad y vida, que podamos valorarlo hoy, los de esta generación. Expresión fundamental de este texto de hoy. Entonces, en este hilo conductor nos metemos en un tema que los sinópticos tratan de estas palabras de Jesús, con unos que le piden signos a él. Se apiñan alrededor y él responde: esta generación es una generación perversa, pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Y él mismo explica: así como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Jonás, profeta del Antiguo Testamento, narrativa clara que los hebreos saben a qué se está refiriendo Jesús, aquella narración que los biblistas hoy nos dicen que es anecdótica, es una enseñanza, una historia que deja una enseñanza, pero es un personaje que fue llamado por Dios, que huyéndole a Dios se encontró con una realidad de entrar en el vientre de una ballena, estar 3 días y en 3 días ser expulsado de la misma. Y en esa comparación Jesús toma esta expresión
para que comprendan aquellos que le piden un signo real de su mesianismo, para que comprendan que se va a dar un signo fundamental y que va a ser el Jesús, Mesías verdadero, en la tierra, va a morir en la cruz, estará en la tierra, en el vientre de la tierra, en aquel huerto donde es sepultado en el lugar de José de Arimatea, y después al tercer día resucitará. Él quiere dar a entender desde ya cuál va a ser ese signo, porque le están pidiendo signos. Y si ustedes y yo, como hemos hablado en otros momentos que se ha utilizado esta expresión y este evangelio, Jesús dio muchos signos, pero la dureza del corazón, la perversidad. Aquí hay una parte de la meditación esta es una generación perversa. Y en esta meditación los invito a que miremos nuestra generación. ¿Qué piensan ustedes? ¿Esta generación está caminando en Dios? ¿Esta generación está abierta a la vida de Dios o está? ¿Qué pasa con el aborto? ¿Qué pasa con la eutanasia? ¿Qué pasa con las guerras? Y dirán, siempre han existido. Pero tristemente y a pesar del horror de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de las guerras que se han dado en los países, en las rebeliones, en los conflictos que todos tienen a mayor o menor escala, no aprende el género humano a evitar el horror de la guerra, a evitar el sacrificio de muchos que injustamente padecen, niños, adultos mayores, familias que se dividen y que no se aprende. Porque los intereses de las potencias están por encima de todo y no solo uno es el malo. Para que una guerra se dé es porque hay muchos intereses y hay muchas cosas que se han permitido. Claro, unos toman decisiones, pero hay dolor y horror y tragedia. Y Jesús le daba pesar que en su época no vieran la presencia de Dios, porque Él es Dios, y pidieran signos y excusas para no creer en Él. Esta generación, la de ustedes y la mía, en la que vivimos, quiere seguir pidiéndole a Dios signos. ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué el sufrimiento de los niños? Y lo sacan como una justificación para el aborto. ¿Y por qué el sufrimiento de los buenos? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y todas las situaciones que conocemos de las culpas a Dios. Y ya Él dio el gran signo. Se hizo hombre. Él habla de Jonás, que es un profeta así como, perdóname la expresión, mediocre al principio porque no quería seguir a Dios y terminó haciendo las cosas y vio cómo Dios sí cumplía en su misericordia, cómo la gente se convirtió ante la predicación de él, que era un profeta. Imagínense cuánto no los de la época de Jesús y nosotros tendríamos que alegrarnos y creerle al gran signo de la presencia de Dios en su Hijo Jesucristo. Y Jesús sigue estando en este mundo, lleno de las guerras, lleno del aborto, lleno de propuestas, todas estas cosas de la manipulación de los géneros y todas las propuestas de un montón de situaciones que no hacen parte de la creación perfecta de Dios, pero sigue estando Jesús, sigue mostrando su presencia. Hay signos claros de su misericordia que va haciendo salir el sol sobre malos y buenos y espera todos los días en su misericordia. El misericordioso sigue actuando. Este es el tiempo de la misericordia, pero es el tiempo de la invitación a la conversión. Jonás caminó 40 días. Más bien, Jonás le dijo a los de Nínive que si no se convertían en 40 días, vendría la catástrofe. Número claro y radical de esta Semana Santa que vamos a preparar con estos 40 días de conversión. Ya han pasado 7, estamos en miércoles de la primera semana, el miércoles anterior, miércoles de ceniza, faltan 33 días de estos 40. ¿Cómo vamos? ¿Qué hemos hecho de aquellas propuestas de esta cuaresma? Dios, yo te prometo esto y esto y esto. ¿Cómo vamos? Porque si queremos cambiar este mundo, esta generación, que hemos hecho un análisis ya, pues miremos la vida propia. ¿Cómo está? Y en estos 7 días, ¿cuánto hemos avanzado en oración, ayuno, limosna y verdadera conversión? No jueguitos de palabras que le presentamos a Dios, sino verdadera conversión. Y lo digo por mí. Y es una invitación a que miren el fondo del corazón. Este tiempo es de conversión. Esto que está viviendo esta generación es una invitación profunda a una conversión radical del mundo. Porque o si no, viene el horror de la guerra.
Se sigue dando el horror de la muerte de los que se creen dueños y dioses, diciendo si nace un niño no, diciendo qué es lo que vale para el mundo no, en el sentido monetario del consumismo y de un montón de cosas que se han idolatrado, y el verdadero Dios lo sacamos. Y entonces, ¿qué le vamos a decir a Dios si la lectura del mundo de hoy, la radiografía del mundo de hoy, alguien dirá, es que si Dios existiera no pasaría esto? Venga, pero es que nosotros hemos sacado a Dios del contexto de esta generación. Y Él sigue con su misericordia, y Él espera, y Él toca corazones, y con los más sencillos y con los más humildes sigue construyendo el mundo, y sigue dando su palabra, y sigue mostrándose presente. La Eucaristía se celebra en los 4 puntos cardinales de la tierra para esta generación. Y vaya, miren ustedes cómo están los templos y las capillas, están muy vacíos, porque a la gente no le interesa alimentarse del pan vivo bajado del cielo, porque unos que se llaman cristianos ya cambiaron toda la doctrina y la amañaron y no creen en la presencia real de Jesús, porque otros buscan sus intereses no más. Y en esta generación Dios sigue actuando a pesar de la dureza del corazón, a pesar de que le seguimos pidiendo signos y somos tan duros o más duros que estos que no le creían a Jesús, porque nosotros tenemos toda la historia de la revelación ya en Jesucristo. Sabemos que no se quedó muerto en la cruz, sino que verdaderamente resucitó y es Dios. Y por la cruz nos llevó a la resurrección. Pues este mundo vive una cruz. Para aquel que cree y enfrenta la vida con la frente en alto, caminando en la voluntad de Dios, pues tiene la fuerza para enfrentar esta generación y las realidades que vienen, pero también da un testimonio para otros que sucumben, que están tristes, que están cansados, que están agobiados, que están sufriendo. Y este es un signo, muchos humildes y sencillos, y buenos y santos del tiempo de hoy, que están batallando y son como luz, Dios dentro de ellos dando luz para otros que sucumben ante muchas realidades, mostrando que vale la pena creer en Jesús. Que Dios se sigue acompañando a este mundo a pesar de que el hombre quiera la guerra, a pesar de que el hombre quiera matar a los más inocentes, a pesar de que el hombre quiera seguir metido en el prestigio, en el poder, en los placeres sin límite, probando todo, degustando todo, diciendo que es lo bueno y lo malo, como poseedores del bien y del mal, seréis como dioses. Y esta generación perversa, esta que vivimos, es perversa en el sentido de quieren ser como Dios, queremos ser como Dios. Primero cambiamos nosotros, por eso la invitación a la conversión. Jesús les ponía las comparaciones. Imagínense, vino una reina del sur a escuchar la sabiduría del Salomón, se pegó, perdónenme, como dicen los colombianos, semejante trayecto y camino para ver a Salomón, y ahí ellos tenían a uno que es más grande que Salomón. Jonás, que era un profeta que trató de huir de la voluntad de Dios, totalmente contrario a donde él lo mandaba, terminó haciendo la voluntad de Dios y comprobó que lo que tiene la profundidad de este texto, la misericordia de Dios cuando hay un corazón que verdaderamente hace conversión y cambia de vida. Ese es el trasfondo de esta expresión, la misericordia de Dios. Y Dios la ha tenido con esta generación y la tiene, pero invita a que nos convirtamos, invita a que desde el interior cada uno transforme su realidad. Por eso nosotros creemos que Jesús es más grande que Jonás, que la reina del sur, pues claro, es Dios en persona. Y los invito a que miremos hoy cómo este Jesús sigue estando con nosotros, porque es Dios, el Hijo del Hombre, como dice la expresión, porque ha tomado la humanidad para redimirla y sacarla de la muerte y del pecado. Vemos muchas realidades, leemos signos de los tiempos hoy, hay un horror y hay una guerra que ya se da y que es inminente que pueda escalar. Pero eso no es por miedo, es para que tengamos los pies en la tierra y tengamos un realismo. Y eso que nos invita a orar profundamente por los que están ahorita en una situación y en esta generación, metidos debajo de un búnker, metidos debajo de un metro, metidos en un lugar por las bombas, los niños que sufren, sobre todo no solo por ellos, sino viendo los rostros de sus padres que están tristes, los adultos mayores, en esta realidad de ver la historia de sus vidas que va terminando en este contexto de la guerra. Es esta generación, esta que ustedes y yo tenemos, es esta generación la que unos doctos supuestamente ilustrados deciden si nace un niño o no, que es plenamente ya formado en las 24 semanas y que les da por decir que ellos pueden decidir quién nace y quién no. Decía la Virgen María en algún mensaje
que no se dan cuenta de que cuando un niño es abortado, los niños sufren porque dicen, pero ¿por qué me han rechazado? ¿Por qué me rechazan? ¿Qué culpa tienen los más pequeños? Y otros pondrán estadísticas y cosas de que vea cómo sufren los niños. Pero es que esas estadísticas no hay nada que justifique la muerte, nada. No hay nada que justifique la guerra. Esta generación es perversa. Hay perversidad. Hay gente muy buena. Y Dios, a pesar del mal, sigue actuando. Y hay gente muy buena. La mayoría. Pero hay mucha perversión también. Y este mensaje de los signos que se le piden a Dios, pues que hoy el mundo, y el mundo parte de que cada uno de nosotros nos transformemos, creamos en Jesús, Dios y Salvador. Nos postremos como los ninivitas y el rey de Nínive, que no siendo judíos ni creyentes, creyeron y se convirtieron e hicieron ayuno con saco y vestidos de saco y ceniza. O sea, con signos reales, constatables de dolor de pecado y de querer cambiar la vida. Y eso se puede hacer. Y esa es la invitación de lo que tenemos que hacer hoy en esta generación. Los pongo entonces los invito más bien a que meditemos. Cómo ustedes y yo nos convertimos. Llevamos una semana de Cuaresma. En estos 33 días, 33, un número especial también en la vida del Redentor, que nos llevarán a la cruz y de la cruz 3 días hacia la resurrección. Cuánto hemos avanzado, cuánto queremos transformar nuestros criterios para vivir en la voluntad de Dios, cuánto aportamos ustedes y yo a esta generación. En oración, en entrega, en amor, en sacrificio, en estas realidades cotidianas, cada uno dentro de las cruces cotidianas, cómo sirve, cuánto ama, que es la pregunta del fondo y me la hago yo también, y cuánto cambiamos la vida para pedirle de rodillas y postrados a Dios por esta generación que ha preferido la guerra, por esta generación que ha preferido la muerte de los inocentes, por esta generación que le estorban, perdónenme la expresión, los adultos mayores, por esta generación que busca pasar por encima de los otros sin importar cómo, por dinero, por flama, por placer. En esta generación que ha oído a Satanás y ha caído en perversiones muy grandes, cada vez más grandes, por la técnica que es buena, pero utilizada muchas veces para el mal, por mucha sabiduría y conocimiento y ciencia que es bueno y es un don de Dios, utilizado tristemente para el mal, porque a lo bueno se le llama malo y viceversa, a lo malo bueno. Tristemente esta confusión se da en esta generación. La invitación del Evangelio, creamos en Jesús, Él es el único remedio para la situación actual del mundo. Él sigue entrando y salvando, y en cada Eucaristía, en cada confesionario, en cada situación real donde hay misericordia de unos con otros, puede actuar, porque Dios actúa a través de causas segundas, es decir, a través de nosotros. Lo puede hacer como quiera, Él es todopoderoso. Pero nos postramos hoy con conversión, con oración, con ayuda y con misericordia de los otros, para que esta generación verdaderamente se transforme. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por este día que nos sigues invitando a la conversión. Llevamos 7 días, una semana de esta Cuaresma. Que hoy podamos hacer un balance de cómo vamos, de que te queramos a ti, que eres el signo más grande que Dios ha dado. Dios convertido en hombre, el Hijo del Hombre, tomando la humanidad caída para levantarla de la postración. Vemos hoy, Señor, la guerra inminente. Ya estamos en guerra. Puede que en estos países pueda ser lejos, pero las consecuencias de este mundo tan conectado, este mundo globalizado, dará consecuencias para todos. Te pedimos por los que están sufriendo la guerra en Ucrania. Te pedimos por la situación de los niños abortados, por tantas realidades que muestran que esta generación se ha pervertido y no ha querido caminar en la voluntad de Dios. Danos la fuerza de que, transformándonos cada uno de nosotros mismos, podamos entrar en esta masa del mundo como una levadura, pero no una levadura que cambia el mal, sino una levadura que lleva la buena noticia de tu presencia y genera esperanza, fuerza y radicalidad para cambiar el mundo desde dentro, con tu presencia, con tu gracia y con tu misericordia. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Cómo va nuestra conversión? 33 días faltan para prepararnos el Domingo de Ramos, que empieza la Semana Santa. ¿Qué más voy a hacer? ¿Cómo voy a seguir orando? ¿Cómo está mi oración en orden a esta inminencia o ya a esta guerra que hay?
¿Cómo está mi oración ante estos designios de los que legislan en los países sobre la muerte de los más inocentes? ¿Cómo está mi oración por las necesidades y el sufrimiento de los otros? ¿Cómo está mi oración para encuentro con Dios? Mi misericordia, mi limosna, mi ayuno, que me forma el carácter espiritual y me da la fuerza ante la situación de una enseñanza, de tener dominio propio. ¿Cómo va todo ese camino? También quiero en este momento, me pasé el día, perdón, mujeres, felicitaciones, un día después, pero que fuera del mundo y de la iglesia en especial, si no existieran las mujeres y si no se diera el ejemplo de ellas que dan la vida, que albergan la vida, que acompañan el crecimiento de las familias, que son eje central de las familias, que nos enseñan las abuelas, las madres, las hijas, las hermanas, las mujeres que trabajan en el mundo hoy, gracias a Dios, en muchos aspectos mucho mejor que los hombres, que se ha alcanzado una igualdad y que el primero que la generó fue Jesús al indicar que era igual al hombre. Y en ese sentido un buen feminismo, no en el sentido de llevado a esta idolatría que están llevando en algún momento, sino el feminismo bonito de Dios es la capacidad de la mujer. Gracias a Dios por ella, gracias a ustedes mujeres que están aquí en nuestras actividades del canal, que están inscritas y que están en nuestra Eucaristía, en el Rosario, en la Lección Divina, en la Liturgia de las Horas con el Padre Rubén. Gracias por sus oraciones, sobre todo por nosotros los sacerdotes, por su ejemplo de vida. Y seguimos proponiendo a María como el ejemplo, no solo para ellas, para nosotros también, pero que ella, la mujer plena de Dios, pues les indique siempre el camino y sobre todo en esos momentos de dificultad. Y seguimos pidiendo por los que están sufriendo la guerra, seguimos pidiendo por el ola invernal que se ha dado en Colombia, por situaciones tristes que se han dado en México, por una matanza que hubo en algún sepelio, por la matanza que hubo en un partido de fútbol. Son las realidades, son los signos de esta generación. Y como en el mundo tenemos las noticias, tenemos que orar y compartir. Eso es parte de la acción que nos deja la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz día para todos.